Nacional de Salud. ¿Qué significa eso? Tanto nivel público, nivel privado y seguridad social. ¿Y qué significa que nosotros tengamos un protocolo? Que todo el personal de salud está legalmente obligado a conocer y a actuar en base a este protocolo, ¿sí? Entonces, a manera introductoria, hablamos un poco de lo que es el código dengue. ¿Sobre qué vamos a hablar en esta oportunidad? Conversar un poco lo que es el contexto epidemiológico de la arbovirosis en el Paraguay, el abordaje del paciente con dengue, la evaluación general y laboratorio en el primer paso de evaluación, en el paso 2 la clasificación clínica para el manejo, en el paso 3 el tratamiento según los grupos y consideraciones especiales en el recién nacido y lactante con dengue. Por supuesto, la notificación obligatoria e inmediata de esta enfermedad y un poco el seguimiento de los pacientes. Empezando con el contexto epidemiológico, vemos que en el Paraguay las arbovirosis tienen una larga historia. A partir de 1988 aproximadamente ya se reportaron brotes de dengue, pero estos brotes de dengue eran brotes cíclicos, no eran anuales como realmente ya fue a partir del 2019. En el Paraguay nosotros tenemos epidemias de dengue todos los años a partir del 2009, ¿sí? En el 2008 tuvimos nuestro brote de fiebre amarilla y en el 2015 vienen a introducirse 2 arbovirosis más que no hacen otra cosa que complicarnos la existencia para el diagnóstico diferencial sobre todo y laboratorial, donde tenemos de por sí muchas limitaciones. Y entonces en el 2015 aparecen virus chikungunya y el virus Zika, y en el 2016 nacen los primeros recién nacidos con microcefalia en el Paraguay. Entonces, hoy nosotros tenemos que tener la conciencia de que hay circulación simultánea de los 3 arbovirus. O sea, nosotros no podemos hablar solamente de dengue. Siempre vamos a hablar más de dengue, pero no tenemos que olvidar que las 3 arbovirosis están presentes en nuestro país y son un importante diagnóstico diferencial que tenemos que realizar. En cuanto al dengue, el dengue es una enfermedad que tiene la capacidad de generar epidemias. Por eso es una enfermedad de notificación obligatoria, ¿sí? El dengue es un problema de salud pública a nivel nacional y regional. Toda Latinoamérica en este momento está en alerta por el dengue, por la cantidad de casos que genera, por la morbilidad en ese sentido y la mortalidad que puede llegar a ser muy alta con esta enfermedad. Entonces, estas son las curvas epidémicas de dengue en años consecutivos desde el 2011 hasta el 2019. Fíjense que aquí lo que llama la atención son 2 curvas principalmente, ¿verdad? La curva que está ahí resaltada es la del 2013, donde el serotipo predominante fue el del 2. Circularon también otros serotipos, pero el predominante fue el del 2. Y fue el año en el cual nosotros tuvimos mayor cantidad de muertes en el Paraguay. Tuvimos más de 250 muertes por dengue en el 2013. Ahora, la siguiente curva epidémica que nos llama la atención es la del 2015, entre el 15 y 16, ¿sí? Ahí el serotipo predominante fue el del 1, pero hay que tener en cuenta, por más de que se fijan que aparentemente es mayor el número de casos que tuvimos, también en ese año se introdujeron las otras 2 arbovirosis, ¿sí? Entonces,
considerar que pudo haber una co-circulación efectivamente y que eso haya aumentado bastante el número de casos reportados en esa evidencia. Bueno, entonces, resumiendo el contexto epidemiológico, el Paraguay es endémico para dengue desde el 2009. A partir de ahí hay epidemias de dengue con mayor intensidad cada 2 a 3 años. Chikungunya tiene brotes puntuales en distintos departamentos del país. No tiene el mismo comportamiento que el dengue, afortunadamente, pero sí en algunos departamentos, como por ejemplo Paraguarí, es un problema chikungunya, ¿sí? Zika, el único brote con evidencia laboratorial fue en Pedro Juan Caballero en el año 2015. A partir de ahí, los casos que han aparecido son casos aislados, ¿sí? No tenemos brotes con evidencia laboratorial, lo cual es luego bastante difícil, ya que es un virus muy difícil de demostrar. Las tres son enfermedades similares en cuanto a la transmisión y a la clínica, pero tienen evoluciones diferentes. ¿Por qué siempre hablamos más de dengue? Porque el dengue es el que tiene mayor evolución a la muerte. Chikungunya generalmente produce cronicidad de las lesiones a nivel articular, ¿sí? Y el Zika produce secuelas. Primero, afectación del sistema nervioso central en los adultos, que ustedes saben que puede causar diversas alteraciones y además el síndrome de Guillain-Barré. Y en los recién nacidos puede causar el síndrome congénito asociado a Zika, que ya no es como antes nosotros hablábamos solamente microcefalia asociada a Zika. Ahora es un síndrome. Existen múltiples malformaciones, desde malformaciones articulares, óseas, hasta la microcefalia y otras alteraciones del sistema nervioso central intracraneal. Entonces, las tres enfermedades son igualmente importantes. El dengue causa mayor mortalidad, no obstante, las otras siempre las tenemos que considerar porque tienen también sus efectos negativos en nuestra población. Bueno, ¿cómo vamos a saber cuál es la situación epidemiológica del dengue y las otras arbovirosis en nuestro país? Toda la información se encuentra publicada en la web. Entonces, todos tenemos acceso a esta información ingresando al link dentro de la página de vigisalud.gov.pi. Ustedes pueden ingresar a arbovirosis y también ingresar a un boletín epidemiológico. Este es el boletín resumido a nivel país, donde ustedes van a ver el número total de notificaciones de casos sospechosos en la última semana donde estuvo circulando. Por ejemplo, acá dice 10 casos de dengue en Central, Lambaré, qué barrios, ¿sí? Un caso en Concepción, ¿sí? Esta es la actualización epidemiológica de la semana, cambia semana a semana, ¿sí? Además, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, Itapúa dice total de casos acumulados 362 y un caso de chikungunya, ¿sí? Pero si ustedes quieren saber con mayor detalle, existe un boletín regional que se elabora a nivel de la unidad epidemiológica regional por cada una de las regiones. Y acá tienen Itapúa, entonces ustedes ingresan ahí y van a ver exactamente cuántos casos tienen, cuáles son sospechosos, cuántos están confirmados, en las últimas semanas cómo está la curva epidémica. Toda esa información está publicada. Por supuesto es con una semana de retraso, pero es bastante orientativa de cuál es la situación.
sorprendiendo. Y que no nos sorprenda. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces no manejamos adecuadamente los casos de dengue, ¿sí? O sea, deberíamos ser todos expertos ya, pero sigue sorprendiéndonos el dengue. El dengue es una enfermedad de amplio espectro clínico. Va desde cuadros inaparentes hasta cuadros muy graves que pueden desencadenar la muerte. Debe ser vista como una sola enfermedad que puede evolucionar a múltiples formas. Y entre las formas graves de dengue tenemos la hepatitis, que genera o puede llevar a la insuficiencia hepática, la encefalopatía, la miocarditis, hemorragias severas y el choque. ¿Qué es lo que se vio? ¿Cuál es la conclusión de todo lo que vimos hasta el 2013 en las epidemias? Que recuerdan que les conté que la epidemia del 2013 fue la que tuvo mayor cantidad de muertos. Esta es una publicación en la revista de pediatría del año 2013, donde dice que la reducción de la mortalidad por dengue requiere de un proceso organizado que garantice, primero, el reconocimiento temprano, segundo, el tratamiento y tercero, la revisión cuando sea necesario. Entonces, si nosotros podemos reconocer tempranamente, iniciar un tratamiento adecuado y remitir al paciente en las condiciones en las cuales se tiene que remitir, vamos a estar reduciendo la mortalidad, ¿sí? Vamos a cambiar la historia del dengue. Entonces, el paciente con dengue tiene que tener una evaluación exhaustiva. Muchas veces caemos en el error de que, este es un caso de dengue. Entonces, bueno, actuamos mecánicamente. Y realmente no debe ser así. El paciente con dengue debe ser evaluado minuciosamente como cualquier otro paciente. No asumamos cosas, verifiquemos. Primero, la anamnesis. Es importante determinar cuál es la fecha de inicio de fiebre, porque esa fecha va a corresponder al primer día de enfermedad. También, de entrada, uno ya tiene que determinar cuál es la cantidad de ingesta vía oral de ese paciente. Si es que tiene signos de alarma, que más adelante vamos a ver a qué nos referimos. Si es que tiene evacuaciones líquidas o pérdidas extra, cambios en el estado de conciencia y cómo es la diuresis de ese paciente, con qué frecuencia, de qué volumen, cuál es la hora última en la cual miccionó el paciente. ¿Y por qué es importante saber la fecha de inicio de síntomas o el día 1 de enfermedad? Porque el dengue tiene la característica de presentar fases. La primera fase es la fase febril, en la cual nosotros vamos a tener ciertas características. Por supuesto, lo predominante es la fiebre, pero en este momento nosotros podemos tener un hemograma normal. Sin embargo, el paciente puede estar deshidratado y es el momento de tomar una muestra para viremia. Vamos a encontrar el virus circulante en la sangre, ¿sí? Entonces, por eso es importante determinar e identificar al paciente en la fase febril. Posteriormente a la fase febril se inicia la fase crítica. En la fase crítica nosotros tenemos, por supuesto, las complicaciones que son derivadas del dengue, ¿verdad? Que pueden ser el shock, el sangrado y el daño de órganos. Ahí sí ya vamos a tener los cambios laboratoriales y también la viremia generalmente ya no se encuentra en la fase crítica, aunque igual en un paciente con fase
cada una de las fases. En la fase febril, el paciente se puede deshidratar, hay fiebre alta, puede haber trastornos neurológicos y nosotros que manejamos niños sabemos que la fiebre alta puede generar convulsión febril. En la fase crítica, por supuesto, ya sabemos que se producen las complicaciones. Y en la fase de recuperación, tampoco es que el paciente se le tiene que dejar a libre evolución, sino que hay que hacer un pequeño seguimiento, porque puede haber hipertolemia si la terapia intravenosa de fluidos ha sido excesiva o se ha extendido en el periodo. Además, debemos preguntar y establecer cuáles son los nexos epidemiológicos. Si el paciente procede de encarnación, pero en realidad hizo un viaje a Asunción o se fue a Lambaré dentro de los últimos 15 días, entonces ustedes ya tienen que establecer que ese es un nexo epidemiológico, si es que aquí en Encarnación no está circulando actualmente. En este momento nosotros estamos ya en alerta a nivel nacional, o sea, prácticamente todos los departamentos están teniendo aumento de las notificaciones, pero no todos están teniendo casos confirmados, ¿sí? Creo que Itapúa todavía no tiene casos confirmados. Ahora, también es importante determinar cuáles son las condiciones coexistentes que puede tener ese paciente y que determinen que va a ser un paciente de mayor gravedad, ¿sí? Las caminatas en áreas boscosas o baños en corrientes de agua. ¿Por qué tenemos que preguntar eso? ¿Qué tiene que ver con el dengue? Debemos hacer el diagnóstico diferencial, porque hay veces que nos vamos de un extremo al otro, ¿verdad? O no pensamos en dengue o todo lo que nos viene es dengue, ¿sí? Tampoco está bueno eso, porque hay otras enfermedades que pueden tener características clínicas similares y que requieren un tratamiento, ¿sí? Entonces, hacer ese diagnóstico diferencial con esas enfermedades, por ejemplo, la leptospirosis, la malaria, la fiebre amarilla, ¿sí? La fiebre tifoidea. No olvidarnos que debemos realizar el diagnóstico diferencial. El comportamiento sexual desprotegido reciente y la drogadicción por justamente otro diagnóstico diferencial, que es el síndrome de cero conversión por VIH, que no está ajeno a nosotros, porque muchas veces pensamos que el VIH es de otro lado, no nos toca, y realmente nos toca a todos, ¿sí? El VIH está con nosotros. En el examen físico, por supuesto, lo primero que tenemos que evaluar es el estado de conciencia del paciente, que nosotros utilizamos la escala de Glasgow, por supuesto. También el estado de hidratación, el estado hemodinámico. Para el estado hemodinámico nosotros, como pediatras, priorizamos siempre la frecuencia cardíaca, ¿sí? Más adelante vamos a hablar por qué. También, aparte del pulso y la presión arterial, debemos determinar lo que es la presión arterial media y la presión diferencial y evaluar la presencia de derrames pleurales, taquipnea, respiración de Kussmaul, ya buscando otros signos de complicaciones. Comprobar la presencia del dolor abdominal, ascitis, hepatomegalia, buscar la presencia del exantema con las petequias, que es el signo de Akkerman, el mar rojo con islas blancas, manifestaciones hemorrágicas espontáneas y provocadas. Y ver, por ejemplo, la fase de nuestro paciente. Nuestro paciente, cuando está con extravasación, tiene esta fase. Tiene una fase abotagada, tiene una fase edematosa, ¿sí? El edema que tienen los pacientes, el edema escrotal, y muchos habrán visto ya esto en su práctica clínica, ¿verdad? Los niños con el edema escrotal, el abdomen abombado, el edema palpebral.
manifestaciones hemorrágicas, que no siempre va a ser una hematemesis o no siempre va a ser una diarrea con sangre. Hay veces que tenemos, por ejemplo, manifestaciones hemorrágicas en las encías, ¿sí? Forman pequeños hematomas. Todo esto al examen físico y en la evaluación general nosotros ya podemos detectar. Saltó. Bueno, entonces, ¿cuál es el signo temprano y más importante de falla circulatoria y shock irreversible en infantes? Es la taquicardia. Por eso es que les decía que es sumamente importante tomar el pulso y también contar la frecuencia cardíaca, porque ese puede ser un signo temprano de shock, todavía reversible en los niños menores. A veces no me hace caso y a veces se acelera. Bueno. En cuanto al laboratorio, que forma parte también de la fase 1 o el paso 1 para evaluar al paciente, no se debe retrasar el tratamiento en espera de los resultados del laboratorio. Es una excusa muy común. No le inicié su hidratación porque no retornó todavía su laboratorio. No está bien eso. Es más, el protocolo dice. ¿Qué significa que el protocolo diga? Significa que si yo, teniendo la conciencia de que ese paciente debe ya recibir su hidratación, retraso el tratamiento porque no está en laboratorio, soy pasible de sanción, soy pasible de repente de una demanda. ¿Por qué? Porque está en el protocolo. Esa no es excusa para iniciar el tratamiento. ¿Y cuál es el laboratorio que nos va a guiar durante toda la evolución del dengue? Es el hemograma. No se necesitan 1000 estudios para valorar inicialmente al paciente con sospecha de dengue. El hemograma es el que nos va a guiar. En el hemograma nosotros ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar el hematocrito. El hematocrito, por supuesto, en la fase inicial va a estar normal, pero nos va a dar el valor basal para que nosotros podamos hacer un control. El descenso del número de glóbulos blancos, que también incluso es un criterio para casos sospechosos, que vamos a hablar más adelante. Y la disminución de las plaquetas, que también es otro punto que generalmente es lo que más preocupa. Los estudios adicionales, según nuestro protocolo código dengue, los estudios adicionales se hacen en aquellos pacientes con signos de alarma y en aquellos pacientes que tienen dengue grave, y eventualmente en aquellos pacientes que tienen comorbilidades para evaluar esas comorbilidades, ¿sí? O sea que no es que en todos los pacientes vamos a pedir los estudios adicionales. Y estas son, por supuesto, pruebas de funcionamiento hepático, glucemia, albúmina, electrolitos, urea, creatinina, las enzimas cardíacas. Los estudios diagnósticos, que como ya mencioné antes, son estudios que tienen muchas limitaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Por la cocirculación que existe arbovirosis. Del primer al quinto día nosotros tenemos las muestras se procesan para NS1, que es un antígeno específico que puede ser positivo tanto para dengue como para Zika, y puede tener también otro falso positivo. Y la RT-PCR en tiempo real, que es la prueba, por supuesto, más específica. ¿Por qué? Porque detecta el ADN del virus. ¿Sí? Entonces, del primero al quinto día es cuando nosotros podemos usar esas técnicas que son más dirigidas.
A partir del quinto día, según el protocolo, se encuentra la serología. Pero sabemos nosotros bien que recién a partir del séptimo día hay niveles suficientemente elevados como para detectar. Es decir, que si nosotros le pedimos al quinto, las probabilidades que vengan negativos son mayores, así le pedimos al séptimo o al décimo día. ¿Sí? Por eso, nuestro actuar no debe estar dirigido por el laboratorio. Si nosotros tenemos un paciente con NS1 negativo, no nos descarta definitivamente la enfermedad. Si nosotros tenemos una IgM positiva en una muestra, es altamente sugestivo, pero no nos confirma. Al igual que si tenemos un NS1 positivo en una muestra, es altamente sugestivo, pero no confirmatorio. Y solamente se confirma por la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, y el cultivo viral. Ahora, aquí generalmente nosotros tenemos acceso en el interior a los test rápidos. ¿Sí? Los test rápidos, siempre le pedimos al paciente y nos trae el test rápido. Rara vez nos va a traer un NS1 ELISA, ¿verdad? Prácticamente no tenemos en el interior del país. Entonces, ¿cuál es la interpretación de ese test rápido? Si nosotros tenemos un NS1 positivo y la IgM-IgG negativa, es un probable dengue primario agudo. Hasta ahí podemos decir. Ahora, si tenemos la IgM positiva, también puede ser un dengue primario agudo. Y si tenemos una IgG positiva, ahí ya tenemos dos opciones. Puede ser un dengue pasado o un dengue secundario actual. ¿Sí? O sea que cada vez el panorama se hace un poco más borroso. Si nosotros tenemos la IgM y la IgG positivas, puede ser un dengue primario ya en la etapa convaleciente o un dengue secundario agudo. Si nosotros tenemos NS1 positivo, IgG positivo, probablemente es un dengue secundario. Si tenemos NS1 IgM positivo, un dengue primario. Y si tenemos las tres pruebas negativas, no se descarta dengue. ¿Sí? O sea que el test rápido no se descarta dengue. O sea que, en resumidas cuentas, el test rápido es orientativo, pero no es diagnóstico. Y el test rápido negativo no nos descarta la enfermedad. ¿Qué pasa muchas veces? Se le pide un test rápido y viene negativo. No era dengue. No, error. El paciente debe ser tratado como tal si tiene criterios de caso sospechoso. ¿Sí? El laboratorio no es el que nos define. ¿Qué pasa muchas veces también con la notificación? Como una enfermedad de notificación obligatoria. Viene el paciente febril, cumple con los criterios de caso sospechoso, pero le pedimos su NS1 y fue negativo. Bueno, ya no llenamos la ficha de notificación porque no era luego dengue. Que ese es el menor problema, que no tenga ficha. El peor problema es que no reciba el manejo que tiene que recibir. La clasificación. Anteriormente, los que ya han manejado dengue en las epidemias anteriores, recuerdan que esta misma es la clasificación que utilizamos, ¿verdad? Dengue sin signos de alarma corresponde al grupo A. El dengue sin signos de alarma pero con comorbilidad es el grupo B1. El dengue con signos de alarma es el grupo B2 y el dengue grave es el grupo C. Ahora, para hablar y
la definición del caso sospechoso de dengue. Todos los algoritmos, toda nuestra conducta se rige y se guía por el caso sospechoso de dengue. Entonces, toda persona que presente fiebre de 2 a 7 días de duración, acompañada de 2 o más de los siguientes: náusea, vómito, exantema, eritema, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, manifestaciones hemorrágicas, leucopenia, cualquier signo de alarma o cualquier signo de gravedad de dengue. Las personas que de repente manejaron dengue antes van a decir: no hay muchas diferencias. Y la verdad que sí hay algunas. Primero, que colocan fiebre de 2 a 7 días. ¿Sí? Anteriormente se hablaba de fiebre menor a 7 días. ¿Sí? Lo otro es que ponen barras. ¿Sí? No es que están separadas, náuseas aparte, vómitos aparte, no. Náuseas y vómitos equivale a un criterio. Exantema, eritema, un criterio. Cefalea y dolor retroocular, un criterio. ¿Sí? Y además le agrega cualquier signo de alarma y cualquier criterio de gravedad de dengue que no estaba en la definición anterior. Ahora, nosotros tenemos la dificultad en pediatría que no todos, o sea, los niños, los lactantes no nos van a venir a decir: tengo dolor retroocular. No. Tal vez el niño mayor sí nos va a decir: me duele con lo vivos que están ahora los niños, te van a describir perfectamente sus síntomas. Pero los lactantes no. Va a ser un niño con fiebre que va a estar llorando probablemente. ¿Sí? Entonces, existe la definición de caso sospechoso de dengue en pediatría, que incluye lo anterior citado, que es todo niño o niña que presente fiebre de 2 a 7 días, acompañado de 2 o más de los siguientes, que es exactamente igual a la otra definición, y se agrega todo niño con cuadro febril agudo de 2 a 7 días de duración sin signos de focalización aparente. Es un caso sospechoso de dengue. ¿Sí? Teniendo en cuenta siempre, por supuesto, el contexto epidemiológico. Y este es el Mar Rojo con las Islas Blancas. Y una vez que vemos este exantema, la verdad que decimos: sí, realmente es un Mar Rojo con Islas Blancas. Pero nosotros como pediatras no podemos encerrarnos y hacer un diagnóstico por endoscopía. ¿Sí? Nosotros tenemos que considerar algo muy importante y algo muy en boga en estos últimos tiempos, que son las enfermedades febriles exantemáticas. ¿Sí? Es un diagnóstico diferencial que tenemos que hacer en todos los pacientes en los cuales nosotros tenemos fiebre y un exantema maculopapular. ¿Por qué? Porque concomitantemente a la situación que tenemos ahora de dengue, también estamos en alerta por sarampión. ¿Sí? Entonces no podemos dejar de mencionar que es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta en cada paciente. Bueno, y este es el algoritmo de diagnóstico, clasificación y manejo del código dengue, ¿sí? Que es el que rige para todo el Paraguay en este momento y es el que tenemos que conocer todos. Empieza con el caso sospechoso, ¿sí? Lo primero que tenemos que definir es si nuestro paciente, es el que le estamos evaluando, cumple o no cumple
de dengue, ¿sí? Una vez que nosotros decimos, sí, efectivamente, mi paciente tiene fiebre hace 2 días y además tiene dolor de cabeza y dolor de cuerpo, mialgias, entonces decimos, sí, es un caso sospechoso de dengue. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar signos de gravedad, porque es nuestra prioridad, ¿sí? Ese paciente al cual nosotros estamos evaluando, al cual nosotros ya hicimos la evaluación general, la anamnesis, el examen físico, determinamos si es un caso sospechoso de dengue, tiene o no tiene signos de gravedad. Si tiene signos de gravedad, corresponde al grupo C. ¿Y cuáles son esos signos de gravedad? El choque o dificultad respiratoria, sangrado grave y daño orgánico grave. Ahora, cuando hablamos de choque, este choque es debido a la extravasación grave del plasma que ocurre en el dengue, fisiopatológicamente en el dengue. Ese paciente va a tener pulso débil o pulso indetectable incluso, va a estar taquicárdico, va a tener extremidades frías, un llenado capilar mayor de 2 segundos, una presión de pulso menor de 20 y la hipotensión ya en una fase tardía. Es decir, que nosotros no tenemos que esperar que el paciente tenga hipotensión para decir este es un paciente con dengue grave, sino que cuando el paciente tiene extremidades frías, está taquicárdico, es un paciente con dengue grave, grupo C, y lo voy a manejar de tal manera. Ahora, la otra complicación o el otro tipo de dengue grave es el que presenta sangrado grave, el que antes llamaban el dengue hemorrágico. Antes todos decían dengue grave es igual a dengue hemorrágico. Hoy en día sabemos que el sangrado grave forma parte de las manifestaciones del dengue grave, pero no lo es todo, ¿sí? Este sangrado grave puede ser hematemesis, puede ser metrorragia y puede ser también sangrado del sistema nervioso central. Y por último, pero no menos importante, el daño orgánico grave. El dengue es una enfermedad sistémica, ¿sí? Por eso cuando empezábamos a hablar decíamos, es una enfermedad, no es el dengue produce hemorragia, el dengue, no, es una enfermedad sistémica que puede afecta a todo el organismo y además puede atacar y causar daño orgánico grave, sobre todo en el hígado. ¿Cuál es el parámetro que nosotros tenemos para definir una hepatitis por dengue grave? El aumento de las transaminasas a más de 1000, GOP y GPT, ¿sí? Ese es el parámetro laboratorio. A nivel sistema nervioso central, el paciente puede presentar alteración de la conciencia por una encefalopatía aguda por dengue, ¿sí? Y en el corazón, miocarditis, ¿verdad? La última epidemia que tuvimos, que fue la última grande, voy a hablar, ¿verdad? Porque realmente todos los años tenemos, la del 2015-2016, donde el serotipo circulante fue el DEN1. Tuvimos muchísimos pacientes, más de lo normal, afectados con miocarditis por dengue. Y las muertes se veían en esos pacientes. Porque no hay que olvidar que el dengue también puede afectar a órganos. Y que el manejo exige otras cosas, aparte de la hidratación, ¿verdad? Y que hay veces que insistir demasiado con la hidratación en este paciente con miocarditis va a llevarlo a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que el dengue no solamente es hemorragia, no solamente es shock por dengue, es también daño orgánico. ¿Y cuáles son las rutas de la muerte? Por supuesto, ven acá muy gráfico esto del CDC.
ven que el camino más ancho y con más autito es el del choque. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de nuestros pacientes con dengue grave van a tener este tipo de complicaciones de shock. Pero en otros caminos, tal vez más angostos, están los órganos y está la hemorragia. Y no tenemos que olvidarnos de ellos, porque todos tienen ese riesgo de muerte. Entonces, viendo esto, viendo que nuestro paciente con dengue grave debe ser tratado, ¿cuál va a ser nuestra prioridad? Por supuesto, prevenir ese shock irreversible, ¿sí? Esa tiene que ser nuestra prioridad número 1. Una vez que nosotros ya clasificamos como dengue grave, ese va a recibir el manejo como grupo C, ¿sí? Si es que nosotros definimos que el caso sospechoso no tiene signos de gravedad, inmediatamente tenemos que preguntarnos si el paciente tiene signos de alarma. Si el paciente tiene signos de alarma, es un paciente del grupo B2, ¿sí? Entonces, este paciente tiene uno por lo menos de los signos de alarma. Si no tiene signos de alarma, debemos buscar condiciones coexistentes, y si no tiene ninguno de esos, debemos hablar del dengue grupo A. Bueno, las comorbilidades del dengue son embarazo, puerperio, los menores de 2 años, todos los lactantes, los mayores de 60 años, aquellos que tienen riesgo social, diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal y inmunocompromiso. Y si no tiene ninguna de esas condiciones consistentes, entonces nuestro paciente corresponde al dengue grupo A. La mayoría de nuestros pacientes van a ser de dengue grupo A. ¿Qué significa? No van a tener ni signos de alarma ni comorbilidades. Los signos de alarma de dengue, que saltó un poco la diapositiva, por eso no muestra aquí, pero más adelante les voy a mostrar. Los signos de alarma del dengue son dolor abdominal continuo y persistente, ¿verdad? Signos de sangrado de mucosas también, hepatomegalia mayor a 2 centímetros, dificultad respiratoria, taquipnea, entre otros, ¿verdad? Los pacientes con dengue del grupo A corresponden al primer nivel de atención. Lo ideal es que el paciente que no tiene ni signos de alarma ni comorbilidades, por supuesto no es un dengue grave, ya se trate en la USF, se trate en el puesto de salud o sea un paciente de consultorio, ¿sí? Primer nivel de atención. Ahora, el paciente con signos de alarma se va a tratar ya en un hospital, ¿sí? Requiere ya el paciente, por supuesto, una observación más detallada y requiere algunos análisis de laboratorio en el hospital. Los del grupo B1 deben quedar en sala de observación y los del grupo B2 deben quedar internados. Y por supuesto los del grupo C se deben manejar en el tercer nivel de atención. El tratamiento, primero, que es una enfermedad de notificación obligatoria, se llena la ficha, que por supuesto no es una prioridad 1. Primero hay que decidir cómo tratar al paciente de acuerdo a su clasificación y llenar la ficha de notificación, pero no olvidar, ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones que vamos a tomar? Si el paciente tiene que ser tratado en el hogar,
si tiene que ser remitido para manejo en un hospital o sala de dengue, o si se va a iniciar el tratamiento de urgencia y remisión de emergencia. El dengue grupo A tiene que tener una evaluación clínica diaria, ¿sí? Ese paciente todos los días debe ser evaluado clínicamente por un médico. ¿En busca de qué? De signos de alarma. El hemograma se va a realizar cada 48 horas, hasta 24 a 48 horas después de la efervescencia. No es que el paciente ya no tiene fiebre y ya no va a tener ningún hemograma. Hasta 24 a 48 horas, porque ustedes saben y vieron que la fase crítica es justamente la fase sin fiebre. Entonces debemos verificar eso y tiene que tener. Un paciente que empezó su seguimiento en el día 1 o 2 tiene que tener por lo menos 2 a 3 hemogramas para evaluarlo correctamente. Y una evaluación clínica diaria. ¿Qué debemos indicar a este paciente? Reposo en la cama, líquidos abundantes por vía oral, que pueden ser leche, jugos de frutas, el suero de rehidratación oral, tener especial precaución con las bebidas azucaradas, en los diabéticos y en todos realmente, ¿verdad? Y con el uso de agua sola, porque muchas veces le indicamos a nuestro paciente tiene que tomar 1,5 litros de agua, y así mismo toman 1,5 litros de agua, pero en realidad lo que tenemos que indicarle es que tiene que recibir líquidos. ¿Qué tipo de líquidos? Leche, jugos, el suero oral, no solamente agua, ¿sí? Tenemos que confirmar la diuresis del paciente. 4 veces al día tuvo que orinar este paciente, y es lo que le vamos a preguntar al paciente, a la mamá del paciente probablemente, cuando viene al control. Y recordarle siempre cuáles son los signos de alarma ante los cuales tiene que acudir inmediatamente. Repetir los signos de alarma. Paracetamol es el antipirético que está en nuestro protocolo, ¿sí? La dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo dosis hasta cada 6 horas. Además, se indican los medios físicos para bajar la temperatura. En el protocolo Código Dengue hace una acotación con relación al uso de dipirona. Dice que deberíamos considerar dipirona a dosis de 10 a 15 miligramos kilo dosis hasta cada 6 horas si el paciente tiene antecedentes de convulsión febril o tiene extremo disconfort por la fiebre. Pero tenemos que recordar, y en el mismo protocolo dice que la dipirona no está aprobada por la FDA y que se han reportado casos de agranulocitosis por dipirona, así que queda mucho a criterio del médico indicar dipirona. El protocolo habla expresamente de paracetamol y deja una ventanita para la dipirona en aquellos que tienen convulsión febril. Y con relación al uso de dipirona, existe un estudio que se publicó en la revista de enfermedades infecciosas y microbiología clínica en el 2015 sobre el efecto de la administración temprana de dipirona sobre la gravedad del dengue en una cohorte prospectiva, y en un análisis bivariado se estableció que esa exposición precoz en los primeros 4 días a dipirona se asociaba con mayor riesgo de hemorragia y descenso de plaquetas a menos de 50, ¿sí? Entonces existen trabajos que hablan de que hay un riesgo de utilizar, sobre todo en los primeros 4 días, que es el tiempo en el cual más necesitamos. Yo creo que juiciosamente se puede indicar dipirona en aquellos pacientes, como dice, que tienen convulsión febril,
si es que el paciente ya está con fiebre alta. En el momento en el que se le controla, tiene más de 38 grados, se le indica no dar a horario, ¿sí? Tratar de manejar a los pacientes con paracetamol y dipirona solamente para ciertas indicaciones, no dar a todos. Con respecto a los antieméticos, en nuestro protocolo está solamente la domperidona así de manera categórica, ¿verdad? A esa dosis, a 0,3 miligramos kilodosis o una gota por kilo en las presentaciones que tenemos. Hace una acotación con relación a la metoclopramida, ¿sí? Porque muchas veces las personas que manejan niños no conocen esta contraindicación. Está absolutamente contraindicada en los menores de 1 año y no está recomendada hasta los 18 años por las reacciones que puede causar la metoclopramida, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta recomendación y que figura en el protocolo código dengue, nosotros en pediatría prácticamente no deberíamos usar metoclopramida. Ahora, los antipruriginosos en general no se recomiendan, ¿sí? El prurito en el dengue suele durar entre 36 y 72 horas. Es de corta duración, es cierto. En algunos pacientes causa mucho disconfort. Entonces eso lleva a que muchas veces nos vemos tentados a indicar antipruriginosos. Pero debemos saber que la respuesta a antipruriginosos suele no ser satisfactoria, no soluciona el problema, ¿sí? Es un placebo, porque el mecanismo de producción realmente no actúan los antipruriginosos en el mecanismo fisiopatológico de la producción del prurito, ¿verdad? Entonces no nos sirve. Por el contrario, pueden enmascarar los signos neurológicos y se recomiendan medidas locales como baños, esponjas frías para el alivio del prurito. En el protocolo también menciona cuáles son, digamos, los medicamentos que no debemos utilizar. Los AINES están contraindicados, la aspirina, diclofenac, naproxeno, los esteroides, los antibióticos. Si el paciente no tiene una infección sobreagregada que generalmente pueda aparecer en la fase de convalescencia, no están indicados los antibióticos. Y la vía intramuscular. La vía intramuscular en el paciente con dengue no se debe utilizar. En epidemias anteriores vimos cómo venían los pacientes con dengue, fiebre elevada, y ¿qué se le hacía? Dipirona intramuscular. Dipirona luego para empezar. Intramuscular por el otro lado. Si nosotros hacemos eso ahora con este protocolo, imagínense las consecuencias que puede tener. ¿Por qué no se utiliza? Fíjense lo que puede causar la inyección intramuscular en un paciente con dengue. Y un hematoma, que es lo que se forma por esa inyección, las consecuencias que puede tener. Si ese paciente hace una bacteremia, hace un absceso glúteo, hace una sepsis por un estafilococo, y digamos que la culpa es del que le puso la dipirona intramuscular, si vamos a ir a culpables e inocentes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante no utilizar formulaciones intramusculares en los pacientes con dengue. ¿Cuáles son las recomendaciones que le vamos a dar a nuestro paciente? También, por supuesto, si es un niño no le vamos a decir esto, le vamos a decir a los padres, ¿verdad? Buscar y eliminar los criaderos de mosquitos en la casa, en los alrededores, el uso de mosquiteros. El paciente tiene que estar de reposo. El paciente con dengue, por más que no tenga signos de alarma, tiene que estar de reposo. Durante toda la etapa febril
y tiene que usar mosquitero y tiene que usar repelente. Siempre debe ser vigilado por un adulto que sepa cuáles son los signos de alarma. Y ante estos signos de alarma, consultar inmediatamente. No olvidarnos del mosquito, ¿sí? Porque así como apareció ese caso, pueden aparecer otros casos en la familia, otros casos en la comunidad, y recomendar siempre las medidas de control también del vector. Ahora, el paciente con comorbilidades y sin signos de alarma debe ser hospitalizado en sala de observación. Debe recibir líquidos por vía oral siempre y cuando tolere la vía oral, y eso tiene que ser supervisado. ¿Qué significa? Que no es que yo le voy a indicar como el grupo A nomás cuánto volumen de líquido va a tomar, sino que tengo que ver que el paciente realmente consume esa cantidad de líquido. Si el paciente no tolera la vía oral, se le hidrata por vía endovenosa. Y se debe reiniciar la vía oral tan pronto como sea posible. Ahora, si no es posible reiniciar la vía oral, tiene vómitos incoercibles el paciente, tiene un signo de alarma y pasa al grupo 2. ¿Qué es lo que hay que controlar siempre? Nuestra curva de temperatura, el balance, cuánto tomó, cuánto orinó el paciente, si tiene o no tiene los signos de alarma, el hematocrito, las plaquetas y otros controles van a depender de las comorbilidades. Ahora, si el paciente tiene dengue con signos de alarma, el paciente debe ser estabilizado y tratado ya de entrada en el lugar del diagnóstico. No es prudente enviar a un paciente con signos de alarma sin vía y sin haber iniciado la hidratación. Obtener un hemograma completo, que por supuesto no va a ser una excusa para iniciar el tratamiento. Y también hay que administrar oxígeno. O sea, el paciente que tiene signos tempranos de choque, por supuesto, va a tener una hipovolemia, va a tener una hipoxemia secundaria. Tenemos que administrarle oxígeno a bajas dosis, ¿verdad? 2 a 3 litros por cánula nasal según nuestro protocolo. No voy a ahondar mucho en la hidratación porque la doctora Miki va a referirse más específicamente. Pero si nuestro paciente, nosotros determinamos que es un dengue del grupo B2 con signos de alarma, tenemos que iniciar con una carga de lactato Ringer o solución salina isotónica a 10 ml por kilo en 1 hora y reevaluar, ¿sí? Esa reevaluación entonces tiene que ser, de la hidratación tiene que ser horaria, pero el control que nosotros vamos a hacer de nuestro paciente, los signos vitales y los signos de shock, tiene que ser cada 15 a 30 minutos. Lo que nosotros reevaluamos cada 1 hora es la hidratación. Si el paciente sigue con signos de alarma y no orinó por lo menos 1 ml por kilo, entonces se repite la carga hasta 2 veces y se reevalúa. Siempre se reevalúa a la 1 hora si orinó y si persisten los signos de alarma. Ahora, si el usuario tiene mejoría clínica de los signos de alarma y orinó evidentemente más de 1 ml por kilo, entonces se va disminuyendo la hidratación. Ahora, si el paciente sigue con los signos de alarma, se clasifica ya como grupo C y se trata como grupo C. Se deriva al siguiente nivel, por supuesto siempre iniciando el tratamiento para grupo C. Y si por el otro lado el paciente sigue en mejoría, la hidratación sigue disminuyendo el volumen que le vamos a dar. Lo ideal es que el paciente, a medida que vayan desapareciendo los signos de alarma, si ya no tiene signos de alarma, hay que ir evaluando, reevaluando, disminuyendo la hidratación hasta su
y sigue internado el paciente con los riesgos que esto implica. Ahora, el monitoreo estricto que hay que hacer de este paciente es de signos vitales cada 15 a 30 minutos hasta que se estabilice, observar al paciente para detectar si presenta cianosis, realizar un balance hídrico y diuresis horaria, reiniciar la vía oral cuando sea posible. Si es que hay hemorragias moderadas y el hematocrito y la hemoglobina están estables, se trata siempre con soluciones cristaloides. En los niños menores de 2 años que no toleran la vía oral, es importante colocar un plan de hidratación parenteral simultáneo, ¿sí? Para que el paciente mantenga la norma glucémica. Aparte de la hidratación que le vamos a estar haciendo con el suero lactato rígido o el suero fisiológico, tenemos que hacerle a la par una hidratación con dextrosa. ¿Cuáles son los métodos auxiliares del diagnóstico? En dengue con signos de alarma, hablamos del aislamiento viral y la PCR hasta el 5.º día. Las muestras idealmente tienen que conservarse a menos 70 grados, ¿sí? Sabemos que solamente en los laboratorios de segundo o tercer nivel hay ese tipo de equipos. Es decir, cuando nosotros tomamos una muestra, lo más pronto posible tiene que ir al laboratorio. La serología, según el protocolo, después del 5.º día y su conservación a menos de 20 grados y la hemoglobina hematocrito se hace al ingreso, después de reemplazar fluidos y luego cada 6 a 12 horas o antes si es que nosotros evaluamos los signos clínicos y es necesario. Sospechamos una hemorragia, por ejemplo, vamos a controlarle de vuelta hemoglobina hematocrito. No son necesarios, pero podemos considerar tipificación, urea, creatinina, toda la evaluación orgánica, también la ecografía tóraco-abdominal, la radiografía de tórax y la ecocardiografía cuando nosotros ya estamos sospechando que pueda haber una afectación también cardíaca. Ahora, en el paciente con dengue del grupo C, con choque por dengue, el oxígeno administrado debe ser ya alto flujo. El paciente tiene que estar monitorizado. Lo ideal es que el paciente con grupo C esté en una terapia intensiva. Es el lugar ideal para manejar al paciente. Pero este paciente puede llegarnos a la urgencia o puede llegarnos al consultorio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que necesita ese paciente mínimamente para poder enviarlo en condiciones, derivarlo al nivel que corresponde, que es el tercer nivel de atención para el ministerio o un hospital con UNI. La diuresis también tiene que ser horaria, con un balance detallado y el volumen que tenemos que darle una vez que determinamos dengue y grupo C es 20 ml por kilo en bolo y se repite cada 20 minutos hasta 3 veces. En el protocolo Código Dengue hace una aclaración que en las embarazadas y los adultos mayores hay que considerar 10 ml por kilo. Puse esto sobre todo porque nosotros tenemos a veces adolescentes embarazadas, ¿sí? Entonces considerar en ellas que la primera expansión que se realiza, hacerla a 10 ml por kilo por precaución. Si el paciente tiene un descenso abrupto del hematocrito, no mejora clínicamente, tiene inestabilidad hemodinámica y hemorragia, es ahí cuando se considera la transfusión de glóbulos rojos. No es común transfundir al paciente con dengue grave por más de que tenga sangrado. En general, los pacientes con sangrado por dengue grave se manejan con cristaloide. Pero en estas condiciones vamos a tener que considerar la transfusión de glóbulos rojos concentrados. En sí, la trombocitopenia, por otro lado, no es un factor predictor de sangrado
y no requiere transfusión de plaquetas. Este fue un motivo de discusión por años. ¿Por qué? Porque muchas veces teníamos pacientes con plaquetas de 20.000 o plaquetas de 15.000 y lo que más provocaba era transfundirle plaquetas. Pero lo que dice nuestro protocolo es que si el paciente no tiene un signo de sangrado y si está estable hemodinámicamente, no es una indicación. Todo paciente, todo sangrado en un paciente estable con reposición de fluido se considera de bajo riesgo. Ahora, algunas consideraciones especiales en los recién nacidos. Recuerden que los hijos de madres con dengue pueden confundirse con una sepsis neonatal. Entonces, cuando ustedes tienen un recién nacido con signos de sepsis neonatal, pregúntenle a la madre si es que tuvo fiebre en las últimas 2 semanas. Tengan en cuenta el contexto epidemiológico, porque ese paciente con dengue neonatal puede simular perfectamente una sepsis neonatal. De hecho, que causa alguna sepsis viral, ¿sí? Ahora, los recién nacidos que tuvieron infección por dengue antes o durante el embarazo tienen riesgo de contraer dengue y es dengue grave, ya sea shock por dengue, daño orgánico, que es lo más frecuente en estos pacientes. Al igual que aquellos que contrajeron la enfermedad en torno al parto, pueden presentar dengue grave si son infectados por un serotipo distinto aún meses más tarde por tratarse de una segunda infección. O sea, hay que tener en cuenta también que uno al tener la segunda infección por dengue, existe un fenómeno que se llama inmunoamplificación. La respuesta inmune es mucho mayor y es exagerada, digamos, y esto puede causar dengue grave, ¿sí? Entonces, el dengue secundario por eso se considera muchas veces con mayores complicaciones en este sentido. ¿Qué pasa en los lactantes? En los menores de 1 año la infección por dengue suele presentar mayor mortalidad. Entonces, mucho ojo con nuestros lactantes con dengue, ya que ellos son los que tienen mayor riesgo de mortalidad, sobre todo en los menores de 1 año. Algunos síntomas pueden considerarse infrecuentes, tales como manifestaciones del tracto respiratorio superior, diarrea o convulsiones, y pueden deberse a encefalopatía por dengue. Es decir, que ellos tienen manifestaciones atípicas relacionadas. Y muchas veces tuvimos pacientes lactantes con diarrea, pero en realidad su diagnóstico es dengue. Y estaban siendo manejados como gastroenteritis aguda, pero eran pacientes con dengue. Cuando se le hacía un hemograma y se veía leucopenia, plaquetopenia, y era un paciente con dengue con diagnóstico errado de gastroenteritis aguda. Puede presentarse también edema palpebral hipodálico, trastornos hidroelectrolíticos, hepatomegalia, esplenomegalia. El choque puede presentarse como hipotermia, irritabilidad, letargo, extremidades frías y taquicardia. Y posteriormente la presión arterial media tiende a descender. Es decir que las manifestaciones son un poco diferentes en los pacientes que son lactantes. No son como en la mayoría de los niños mayores o en los adultos mucho menos. Ahora, la notificación obligatoria se realiza en este formato actualmente, que es el formato del síndrome febril agudo, la ficha de vigilancia del síndrome febril agudo, que tiene la parte de arriba mismo. Ustedes marcan cuál es su sospecha de todas las enfermedades febriles, dengue, toda la parte de identificación del paciente, identificación primero del notificante, después del paciente, la localización, incluso tiene croquis, ¿verdad? Después los datos clínicos, donde es fundamental la fecha que inició los síntomas, se tildan aquí todos los síntomas, y acá está ya la parte epidemiológica y laboratorial por último.
Esta ficha está vigente en nuestro país hasta el 31 de diciembre de 2019. Hasta fin de año usamos esta ficha. A partir del 1 de enero, nosotros vamos a usar otra ficha de notificación que es la de vigilancia de arbovirosis. Vigilancia de arbovirosis que tiene más o menos la misma estructura, pero que ella incluye las otras arbovirosis, chikungunya y zika, y además si es sospecha de dengue, si es con signos de alarma, sin signos de alarma o dengue grave. Cada caso sospechoso sería o debería de ser igual a una ficha epidemiológica que parte del servicio de salud va a la unidad epidemiológica hospitalar y de aquí a la regional a través de un sistema nacional, un sistema informático. Esto ingresa a una base de datos. A partir de ahí es que se emiten los boletines y las alertas, toda la información acerca de la enfermedad parte de la ficha epidemiológica. Pero no solamente eso, o esa es la importancia o la relevancia que tiene el llenado de la ficha, sino que también que esa misma ficha que ustedes llenan se envía al CENEPA para realizar el bloqueo del vector, que es muy importante para evitar la dispersión de la enfermedad. Por último, hablar un poco de lo que es el seguimiento de los pacientes con dengue. Existe dentro del protocolo un formato de seguimiento que es la ficha de seguimiento ambulatorio de dengue, donde uno puede consignar en primer lugar la fecha de inicio de fiebre y a partir de ahí todos los parámetros que uno diariamente tiene que ir controlando en el paciente. Es importante que tengamos este formato y que utilicemos este formato de seguimiento, porque generalmente en nuestros hospitales el paciente no consulta con un solo médico, consulta con varios. Entonces, para que todos manejemos la misma información, es que el ministerio estandarizó esta ficha de seguimiento ambulatorio. Bueno, solamente voy a dar un caso clínico para ver si es que quedó un poco el concepto. Y ya que todos se fueron hacia atrás porque tenían miedo que se les pregunte, le voy a preguntar a los de atrás, ¿verdad? Bueno, entonces, llega a nuestro servicio, el servicio de urgencia al hospital de Ñemby, una niña de 14 años mencionando que presenta fiebre 38.2, 48 horas de evolución, viene a una zona donde acudieron varios usuarios con cuadros similares y algunos fueron clasificados como dengue. Niega otros síntomas. Al consultarle sobre sus ciclos menstruales, refiere un retraso de 3 meses. ¿Qué le llama la atención? A ver, allá el doctor, el último que está en la última fila. ¿Qué le llama la atención de este caso clínico? La fiebre y el retraso. ¿Qué más? Tiene un contexto epidemiológico, ¿verdad? Viene de una zona donde hay otros casos. Es una niña, tiene 14 años. Y esa es una realidad. ¿Sí? Es una realidad. Así que no hay que olvidarse de preguntarle también sobre sus ciclos menstruales a la niña. ¿Sí? Después, ¿quién más? Sí, signo de alarma. No habla nada de signo de alarma, nada más, ¿verdad? Habla solo de los ciclos menstruales, pero no sabemos. Tal vez puede ser un retraso o puede ser algo hormonal por la edad también, ¿verdad?
clasificación del caso, ¿qué les parece a ustedes? Sería un dengue grupo A, sin signo de alarma, sin comorbilidad, sin signo de gravedad. Un grupo B1 con comorbilidad. Un grupo B2 con signo de alarma o un grupo C dengue grave. B1 porque tiene comorbilidad, probable. Probable comorbilidad, tenemos que confirmar, ¿sí? Todavía no sabemos, pero suponiendo que está embarazada es una comorbilidad, así como puerperio, menor de 2 años, hipertensión, diabetes, ¿sí? ¿Riesgo social qué quiere decir? Riesgo social, muy buena pregunta. ¿Qué les parece que significa riesgo social? ¿Qué les parece? Por ejemplo, de que no pueda asistir al hospital todos los días. Claro, falta de accesibilidad a un servicio de salud. El paciente viene de allá lejos del campo y llegó luego en 3 horas y vino en moto, en carreta y llegó con mucha dificultad. Ese es un riesgo social. El paciente pertenece, por ejemplo, a una comunidad indígena de difícil que te consulte luego y vino a consultar. Ese es un paciente con riesgo social. ¿Cuáles son las condiciones que califican a los usuarios como parte del grupo B1? Y ahí está lo que habíamos mencionado. Ahora, ¿qué pasa si esta paciente presenta signos de alarma? ¿Qué vamos a hacer con la paciente? Lo primero que tenemos que hacer es volver a clasificar al paciente. No es que ella, porque era B1, ya va a ser B1 para siempre, sino que es algo dinámico. Vamos a reclasificar al paciente como del grupo B2 y vamos a tratarlo como está. ¿Cómo inicia? A ver quién se acuerda. ¿Cómo inicia? No me voy a preguntar porque después la doctora va a profundizar mucho más. La hidratación. ¿La hidratación con qué? Con solución fisiológica o Ringer a 10 ml por kilo. Solución fisiológica o Ringer. Los del frente están mucho más, están ganando a los del fondo, lejos. Bueno, con solución fisiológica o lactato Ringer a 10 ml kilo hora por 1 hora. Y algo muy importante que no se tiene que olvidar es que hay que reevaluar clínicamente al paciente y la diuresis, ¿sí? Toda esta orientación que dimos ahora, estos conceptos, están incluidos en el código dengue. El código dengue está en una modalidad virtual de autoaprendizaje disponible en el campus virtual de la DENERS, ¿sí? Este es el link. Ustedes ponen ahí en Google nomás campus virtual de la DENERS y ya les van a salir los cursos que forman parte de la capacitación continua que quiere implementar el Ministerio de Salud. Entonces, ponen campus virtual, ingresan, le aparece la página de inicio y ustedes tienen que ingresar, primero crear un usuario, acceder a la página y una vez que acceden van a encontrar lo que es el curso código dengue, ¿sí? Ahí están todos los materiales, todos los protocolos en detalle para descargar y es un curso válido de 7 horas de capacitación que ustedes pueden hacer. Responden al cuestionario, a 2 cuestionarios con 10 preguntas cada uno y 2 casos clínicos, ¿sí? Entonces, una vez que completan el 80% de esa actividad, reciben un certificado que pueden descargar. Lo más importante es que van a tener todos los materiales a mano. Aquí nosotros lo que quisimos dar es simplemente que una orientación para que ustedes tengan en cuenta algunos conceptos básicos sobre el protocolo y las actualizaciones del manejo. Algo muy importante
es que pida una clave de automatriculación que es dengue 2019 con minúscula todo junto, ¿sí? Ponen esa clave y ya pueden ingresar al curso. Y me despido de ustedes agradeciéndoles mucho por la atención y recordándoles que dentro de todo el dengue es una enfermedad prevenible, ¿sí? Es una enfermedad prevenible. Sería muy poco lo que pedimos de dedicar 10 minutos al día cada persona, de ir al fondo de la casa y eliminar los criaderos de este mosquito que está causando estragos en nuestra población, no solamente en el Paraguay, sino también en toda Latinoamérica. Entonces, tomémonos ese tiempo para prevenir esta enfermedad y para evitar muertes. Muchas gracias.